Saludos familia, gente en la roca, espero que estén bien, qué bueno que están conectados con nosotros, pues ponle un like, ponle un me gusta, comparte este enlace con alguien más. Los que están en reunión presencial, ponte de pie, saluda a alguien que está a tu lado y diles qué bueno que estás aquí, qué bueno que estamos celebrando el día de hoy. Toma su lugar y mientras que van tomando su lugar, vamos directo a la palabra, toma su Biblia, toma algo para anotar, porque hoy estoy seguro que Dios les va a hablar, amén. Estamos en nuestra serie La Puerta, La Puerta. Y la semana pasada nos recordamos, conforme a la visión 2021, que Jesús dice que tienes una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. La palabra del año, Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Y la semana pasada vimos que hay una puerta que siempre está abierta. Y aprendemos que esa es la persona de Jesucristo. Acompáñame nuevamente a Juan capítulo 10, versículos 1 al 6. Vamos a leer el día de hoy. Dice Jesús, de cierto les digo, el ladrón y el salteador es el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa por otra parte. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este el portero le abre y las ovejas oyen su voz. Y él llama a las ovejas por su nombre y las saca. Y una vez que ha sacado a todas sus ovejas, va delante de ellas. Y las ovejas lo siguen porque conocen su voz, pero a un extraño no lo siguen, sino que huyen de él porque no conocen la voz de la gente extraña. Jesús les dijo esta parábola, pero ellos no entendieron qué les quiso decir. Una vez más, Jesús les dijo, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. Aquí Jesús nos recuerda una vez más, no una vez, sino dos veces, que Él es la puerta. Y como vimos la semana pasada, los recuerdo que aquí es la tercera declaración de los yo soy de Jesucristo en los evangelios. Entonces yo les exhorto que busquen los 7. Hay 7 yo soy o declaraciones de yo soy de Jesús en los evangelios. Aquí es número 3. Aquí vemos los versículos claves, ¿sí? Versículo 3 y 5. Las ovejas oyen su voz y Él llama a las ovejas por su nombre y las saca. Y una vez que ha sacado a todas sus ovejas, va delante de ellas. Las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo siguen, sino que huyen de él porque no conocen la voz de gente extraña. Cuando tú y yo decidimos a caminar por la puerta, quien es la persona de Jesucristo, cuando tú y yo vamos caminando a través de esa puerta, y yo lo veo en mi mente de esa forma, ¿verdad? Es como que hoy día hay ciertos locales por la sanitización y desinfectar todas las cosas, ¿verdad? Que vas pasando por una puerta y hay esas máquinas que te roce, ¿verdad? Con un químico, con una santificación o ese químico, ¿verdad? Como para sanitizar el lugar, para quitar todos los gérmenes, virus, etc. Va pasando y te roce con ese líquido, ¿verdad? Yo lo veo de esa forma, que cuando vamos caminando por la puerta de Jesús, hay ciertas cosas que nos afectan y que nos cambia, nos va purificando para que seamos más como Él. Cuando conoces la puerta, cuando vas atravesando a través de ella, la persona de Cristo Jesús tiene que cambiar algo, ¿sí? La forma como hablas, la forma como piensas, la forma como obedeces, la forma como adoras y todo lo que hace uno es transformado por pasar por esa puerta. ¿Están conmigo? Entonces hoy yo quiero que vemos esa parte de qué nos afecta y cómo nos cambia. Y vamos a ver el carácter de Jesús y cómo Él habla. ¿Cómo habla Jesús? Cuando caminamos por la puerta, afecta la forma en cómo pensamos y afecta la forma en cómo reaccionamos y cómo hablamos. La voz de Jesús es distinta que todas las demás voces que existen. Es distinta, ¿por qué? Porque se escucha diferente a las demás voces que hay. Una nota aquí. Hay que tomar en cuenta que aquí los resultados de escucharlo o no escucharlo tienen un resultado distinto. Dice la palabra aquí que Él llama
las ovejas por su nombre y las saca del lugar donde están y él va caminando adelante de las ovejas. Y las ovejas le siguen, ¿por qué? Porque reconocen su voz. Es como el ejemplo de la semana pasada que compartí con algunos de ustedes acerca de mi bisabuelo que era pastor de ovejas. Y cuando éramos niños, mi papá nos llevaba a su rancho y él tiene una palabra. La familia de mi abuela y la descendencia de ellos vienen de Noruega. Entonces no sé si era una palabra de Noruega o no, pero él decía, "Kade, kade, kade". Entonces él hablaba a las ovejas, escuchaban a él y venían corriendo porque sabían que era él quien estaba llamando sus ovejas. E incluso a nosotros cuando éramos niños dice, dilo, 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 o llama con esas palabras. Decimos ven, decimos véngase, cosas así, pero cuando ellos escuchaban ese de kade, 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 ellos venían corriendo porque conocieron la voz de mi bisabuelo, ¿verdad? Toda persona que escucha la voz de Jesús tiene que reaccionar, ¿sí? Tiene que reaccionar de alguna forma. Cada persona, no hay persona que existe que oye la voz de Jesús y no tiene una reacción, ¿sí? Se mueve a realizar o hacer algo. Incluso sus enemigos lo siguieron. Si vemos a los fariseos, las personas que estaban en contra de Jesús, ellos mismos escucharon la voz de Jesús y también siguieron a él en mal plan, ¿verdad? No quisieron obedecerle, no quisieron aprender de él, pero ellos lo siguieron, oyeron su voz. Incluso, entonces las ovejas obedecen a su voz y sus enemigos lo siguen para ver cómo se puede atraparlo o incluso hasta matarlo. Las personas que escuchan la voz de Jesús tienen que reaccionar. Hay algo en nosotros que responde a esa voz. ¿Por qué? Porque su voz siempre atrae a las personas. La voz de Jesús siempre llama la atención. Y número 2, al escuchar la voz de Jesús, causa que las ovejas también rechazan a las demás voces que hay. Entonces hay dos reacciones que pasan en nuestras vidas al escuchar la voz de Jesús. Uno, que lo tienes que obedecer o lo tienes que seguir. Incluso te llama la atención. Entonces, primero, te llama la atención, ¿verdad? Y número 2, cuando reconocemos la voz de Jesús, rechazamos a las demás voces que no vienen de Él. Jesús dice la palabra que Él está llamando y Él está tocando a la puerta de tu vida. Puedes estudiar Mateo 7, versículo 7, Apocalipsis 3, versículo 20. ¿Lo reconoces? Yo confío que ahora mismo la voz de Jesús está hablando a tu corazón. Hay algo que tal vez se percibe como inquieto. Estás inquieto o inquieta o incluso te llena de ánimo porque Jesús está hablando a tu corazón el día de hoy. A escuchar las alabanzas, a empezar a cantar, levantar las manos. Empiezas a solamente leer el texto que está ahí. Algo en ti está despertando. Algo en tu mente está siendo abierto, ¿verdad? Porque Jesús está hablando. Y para que nosotros podamos entender la magnitud de cómo Jesús habla, la magnitud de su voz, tenemos que entender que su voz es distinta. Pero la pregunta clave para nosotros es, ¿por qué hay ciertas reacciones a la voz de Jesús? ¿Por qué cuando las personas hablan de Dios o hablan por Dios, por qué las personas reaccionan de forma distinta? ¿Por qué las personas tuvieron una reacción distinta cuando Jesús hablaba y otro fariseo? ¿Por qué las personas reaccionaban diferente que cuando Jesús hablaba que a las demás personas normales, podemos decirlo así? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos entender que porque su voz es la voz y las palabras que habla Él son las palabras o la palabra. Jesús y su voz es distinto. ¿Por qué? Porque viene de una fuente diferente y distinto. Acompáñeme, voy a leer rápido unos versículos para que podamos entender la magnitud de la voz de Jesús, cómo Él habla y por qué las personas reaccionan de forma diferente a Él como las demás personas. Juan 1, versículo 1, dice, en el principio ya existía la palabra.
y la palabra estaba con Dios, y Dios mismo era la palabra. Génesis 1 al 3. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, que haya luz. Y hubo la luz. Juan 1:14. Regresamos al Nuevo Testamento. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, la gloria que responde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Y aquí vemos la descripción presente y eterna de Jesús en Apocalipsis capítulo 19. Los invito a que lo lean y lo estudien. Vamos a leer versículo 13. La ropa que vestía estaba teñido de sangre y su nombre es la palabra de Dios. Aquí vemos que Jesús es la puerta, sí, pero Él mismo es la palabra. Entonces, cuando Dios habla, es la misma esencia de Jesús que sale por su boca y realiza su obra en cada persona que le recibe. Lo repito, cuando Dios habla, está hablando la esencia de Jesucristo mismo. Y cuando las personas reciben la palabra, estamos recibiendo a la persona de Jesucristo. Por eso la voz y las palabras de Jesús son diferentes o son distintos para cada uno de nosotros, para el ser humano. ¿Por qué? Porque Él mismo es y son las palabras de Dios. En el Nuevo Testamento hay dos palabras que describe y quiere decir palabra. Primero tenemos la palabra escrita o la palabra por su esencia y es la palabra logos o la palabra que se hizo carne, ¿verdad? Aquí es por definición la palabra es logos y dice, y Jesús se hizo carne, o mejor dicho, y la palabra se hizo carne y habitó entre y con nosotros. Aquí está hablando literalmente que Jesús mismo se convirtió la palabra de Dios en una persona y habitó y vivió entre nosotros. Eso es uno en lo mismo, es hablando de Jesús mismo. Imagina esto, cuando lees la Biblia, cuando lees las declaraciones de los 10 mandamientos, cuando lees lo que está escrito para nuestra enseñanza, estás leyendo los pensamientos de Jesús mismo. Entonces yo les pregunto hoy, ¿cuál es tu relación con la palabra de Dios? Cuando caminas por la puerta, ¿quién es la persona de Jesús? ¿Cómo te afecta en tu mente? ¿Cómo afecta en la forma como hablas? ¿Cómo afecta en tu relación con la palabra de Dios? Sabemos que Hebreos 4, versículo 12 dice, la palabra, logos, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que las espadas de 2 filos. Pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Wow. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, la palabra escrita de Dios, nosotros estamos leyendo los pensamientos de Jesucristo y su carácter, su forma de ser, penetra lo más profundo de nuestro ser. Incluso puede discernir si tú haces las cosas con buena intención o no. Yo no puedo discernir tus intenciones. Tú no puedes discernir mis intenciones. Pero la palabra de Dios, o sea, Jesús puede entender, leer y discernir cada intención de cada uno de nosotros porque Él es la palabra. Y la palabra escrita de Dios, logos, penetra nuestro corazón y nos cambia, nos renueve para que seamos más como Jesucristo mismo. Entonces les pregunto nuevamente, ¿cuál es tu relación con la palabra de Dios? ¿Cuál es tu forma de leer? ¿Solamente lees la palabra? Primero, ¿lees la palabra? 2, ¿estudias la palabra?
o 3, meditas sobre ella. Fíjate lo que está pasando. Dice Pablo, escribe a su hijo espiritual Timoteo. Y él dice que viene un gran problema. Yo creo que ese problema existía en su época y hoy es más y más evidente el día de hoy. Segundo de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Dice, y debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Pues yo creo que nosotros estamos experimentando eso, ¿cierto o no? Que después sigues leyendo en capítulo 3, los siguientes versículos, habla acerca de que las personas son amantes de sí mismos, ellos prefieren sus placeres que la presencia de Dios, que hay hijos que desobedecen a sus papás, toda una lista de maldad, toda una lista de cosas que existe hoy día en el corazón de los hombres. ¿Por qué? Porque vivimos bajo una crisis, vivimos en unas circunstancias bajo dificultades. Y estamos viviendo en la actualidad esta época, lo cual que estaba diciendo Pablo. Los últimos días vendrán tiempos peligrosos, cuando lo bueno se parece como malo y lo malo parece como algo bueno. ¿Cierto o no? Nosotros estamos viviendo bajo esas influencias. El corazón del hombre está alejando de Dios. Pero que si nosotros seguimos leyendo en capítulo 3, primero inicia capítulo 3 con un problema que va a pasar. Que en los últimos días vendrán tiempos así. Tiempos peligrosos. Y el hombre, la humanidad será así. Pero cuando llegamos al versículo 16 del mismo capítulo de capítulo 3, segundo Timoteo, capítulo 3, versículo 16 a 17, aquí tenemos la solución. Aquí tenemos la solución de tal problema. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces Pablo está diciendo que el mundo va a ser perverso, el mundo va a ser difícil, vamos a vivir en tiempos de dificultad, tiempos peligrosos. Eso es el problema. ¿Cuál es la solución? No ser buena gente, no tratar y echarle muchas ganas. O sea, sí, vamos a echar ganas, pero no viene a través de nuestra fuerza. ¿Cuál es la solución del tal problema, lo cual que estamos viviendo el día de hoy? Es las Escrituras, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque toda Escritura es inspirada y sirve, es útil para nosotros, para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruir en justicia. ¿Verdad? Eso es el porqué de la Biblia. Eso es el porqué que tenemos tú y yo nuestra Biblia, la palabra logos de Dios. Y esa razón Jesús se hizo carne para mostrarnos el camino a papá. También la segunda palabra que existe en el Nuevo Testamento para decir palabra es reima. Reima quiere decir la revelación que se habla a través del Espíritu Santo. Es muy importante esas dos cosas que lo entendemos antes de continuar en este tema. ¿Por qué? Porque Jesús es la palabra, Jesús es logos, se hizo carne y Él es a través y entrega su propia vida, se entrega a sí mismo. Él mismo es y son la palabra escrita de Dios, que es inspirada por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Y tanto como el logos y tanto como reima son cruciales para nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque Dios usa su palabra logos, la palabra escrita, y la persona de Jesús, para hablarnos su palabra reima. Y la palabra hablada, o esa unción instantánea que viene a través de la palabra, siempre corresponde y nunca contradice la palabra escrita de Dios. ¿Sí me explico? Cuando yo recibo una palabra rema, es cuando yo estoy metido en la palabra de Dios, estoy leyéndolo y es algo que brinca y salta y el Espíritu Santo trae convicción, trae enseñanza, me corrige, me instruye en justicia para que yo pueda seguir caminando por la puerta, quien es Jesucristo, y ser renovado por Él. Y la siguiente parte de lo que yo quiero hablar
es la importancia de permitir que la palabra de Dios cambie la forma en cómo hablamos. Si nosotros estudiamos las Escrituras, vemos, tal vez hay muchas formas, pero yo quiero enfocar en 4 maneras en cómo Jesús habla. Repito, cuando yo camino por la puerta, es como rozarme de este sanatizante y eso va a cambiar la forma de mi ser, ¿verdad? Estamos hablando de un ejemplo físico y lo que estamos hablando es la puerta de Jesús, de caminar por Él espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, hablando. Cuando yo camino por la puerta, debe haber un efecto en mí. El primer efecto es cambia la forma en cómo hablo. ¿Cómo es Jesús y cómo habla Él? Yo quiero enfocar en 4 áreas de cómo habla Jesús. Él habla con unción. Él habla con autoridad, Él habla con amor y Él habla con la verdad. ¿Sí? Jesús habla con unción. ¿Qué significa eso? O otra palabra es con pureza. Jesús siempre habla con unción y con pureza. Hace como una semana, el pastor Héctor habló acerca de la unción. Me gustó mucho su definición y él dijo que la unción es literalmente algo que es apartado para Dios. ¿Sí? Y él hablaba de su ejemplo de ser músico, que él toca para Jesús, no toca en otro lugar o canciones o cosas del mundo, sino él ha ungido su don y él ahora su don es puro para Dios y solamente él toca la guitarra para Jesús, ¿verdad? O para Dios, en la iglesia, para la alabanza, ¿verdad? Entonces, la unción es algo que es apartado para Dios. Las palabras de Jesús, lo que tenemos que entender, Él como el verbo, Él siendo la palabra de Dios, Él son literalmente las palabras de Dios. Y las palabras de Jesús eran y siempre son apartadas para Dios. Él no habla de su propia autoridad, Él no habla por sí mismo, sino por lo que el Espíritu Santo muestra de lo que hace el Padre. Puedes estudiar Lucas 4:18. ¿Sí? Jesús apartó a sí mismo su ministerio, sus palabras, que sea solamente del reino y predicaba acerca de las buenas nuevas, o sea, cómo tener salvación y los principios, enseñaba los principios del reino de los cielos. Si vemos y estudiamos la palabra que nos escribe el apóstol Pablo en Efesios 4:29, ahí habla del carácter de la persona. Ahí habla del carácter de cómo nosotros debemos caminar y hablar y realizar ciertas cosas. Y aquí dice, no pronuncien ustedes ninguna palabra obscena. Aquí él está dando una palabra, está escrita en la palabra de Dios, lo cual que nosotros debemos recibir en nuestro corazón. Y en otras palabras, que nuestro lenguaje, nuestra forma de hablar es ungida. O sea, apartada para Dios. Que las palabras que tú y yo hablamos traen vida y no la muerte, como dice Proverbios 18:21. Que tú y yo estamos hablando siempre cosas que traen vida y no la muerte, como dice en Proverbios 18, versículo 29. Que cuando estamos con los de la iglesia, hablamos correctamente. Cuando estamos con los del mundo, hablamos de la misma forma correctamente. ¿Sí me explico? Tristemente lo que pasa es que el hombre o la mujer cristiana están en presencia de una persona y cambia la forma en cómo habla. Entonces realmente sus palabras no están ungidas o apartadas para Dios porque la circunstancia o el ambiente a su alrededor cambia la forma en cómo se reacciona y cómo habla. Les pregunto el día de hoy, los que están a tu alrededor, ¿cambias la forma en cómo tú hablas cuando estás con ciertas personas? ¿O siempre estás buscando de hablar con unción como hablaba Jesucristo? Él hablaba con unción, sus palabras eran puras y eran ciertas. Número 2, él hablaba con autoridad. No puedes llegar a un punto en tu vida de hablar o declarar las cosas con autoridad si sus palabras no son ungidas primero. Por eso, hay predicadores, hay hermanos que comparten un testimonio, hay personas que dicen ciertas cosas o quieren decir algo acerca de Dios y con ello no penetra el corazón, no impacta a las vidas de los demás. ¿Por qué? Porque no
son palabras ungidas o apartadas, no son palabras puras. Por eso no trae autoridad. Pero vemos cuando Jesús hablaba, tú puedes estudiar Mateo 7, 28, 29, Mateo 13, 54, 55, Marcos 1, 22, 24, Lucas 4, 32. Dice que las personas se asombraban. Incluso cuando eres niño, no estamos hablando de que tienes que ser muy maduro en tu fe. No, cuando eres niño, a los 12 años, dice que los maestros de las personas se asombraban de él porque enseñaba y hablaba como persona con autoridad. ¿Por qué? Porque él era un hombre santificado. Era una persona que apartaba sus palabras solamente para Dios, que él santificó sus palabras. Entonces Dios unge tu voz. Es cuando Dios unge tus palabras y cuando Dios se carga con la autoridad de Dios lo que tú dices. Entonces, la pregunta para nosotros es lo siguiente. Cuando las personas te escuchan hablar, cuando tú vas a compartir una palabra, un orden, un mandato a tus hijos, a tus subordinados, o cuando estás practicando con los que están a tu alrededor, ellos se toman por tu palabra, te obedecen, siguen a lo que tú dices, reciben tu consejo o lo rechazan o te cuestionan. Debemos ser personas que somos constantes con nuestras palabras y hablamos en y con la autoridad, lo cual que Dios nos ha dado. Entonces, el primer paso es que somos ungidos, que tenemos palabras que están ungidas, y dos, que Dios nos da su autoridad para hablar. Hay personas que pienso en mi mente y los reconozco, o cuando yo pienso en mi papá, por ejemplo. ¿Por qué mi hermano y yo, cuando él hablaba, decía, ¿por qué no nos pusimos atención? Porque sabemos que mi papá va a cumplir lo que dice. ¿Sí? Como dice Jesús, Mateo 5:37, que tú sí es sí y tú no es no. Que somos constantes en la forma como hablamos y nosotros apartamos nuestro lenguaje, nosotros apartamos nuestras palabras que sean solamente para Dios, que no hay palabra profana que sale de nuestra boca, porque de la abundancia del corazón hablan nuestras bocas. Y si somos apartados para Dios y nuestras palabras son apartadas para Él, podemos hablar y declarar los oráculos de Dios y hablar con autoridad. Y cuando hablas, después las personas van a prestar atención porque saben que tú sí es sí, tú no es no, y tú vas a ser hombre o mujer de cumplir las promesas que das. Tristemente, lo que vemos en nuestra cultura y la cultura mexicana no siempre es así. ¿Qué decimos de ahorita? Ahorita. O decimos, sí, hijo, sí, claro que. Ni prestamos atención. O una persona nos pide entregar cuentas de tal cosa y lo hacemos a medias o ni cumplimos. Hay que hacer la tarea para tal fecha y no se cumple, ¿verdad? Cuando nosotros firmamos un pacto, cuando nosotros firmamos un contrato, nosotros estamos diciendo que yo voy a cumplir con eso. Con todo lo que yo tengo en mi ser, voy a cumplir. A la mejor manera posible que yo puedo, voy a decir sí, yo acepto. Los votos matrimoniales, votos con Dios, mi pacto con Él, un contrato de rentar, un contrato de luz, un contrato de agua, etcétera, yo voy a pagar. Lo más triste es ver personas, incluyendo cristianos, que no cumplen con su palabra y después piden a Dios, ¿por qué no hay autoridad en mis palabras? Porque no somos constantes. Decimos sí cuando realmente decimos no, o decimos no y es a medias. Lo peor que puedes hacer es decir una cosa y no cumplirlo. Mejor no lo dices. Como dice Jesús, no te prometas y no jures por el cielo y el trono de Dios, si no vas a cumplir. Sino que tu sí es sí, tu no es no. Amén. Jesús era un hombre que hablaba con autoridad. ¿Tienes autoridad en tus palabras? Si no, pasa por la puerta. Permite que Él te transforma y puedas experimentar la unción de Dios, apartándote para Dios y recibir la autoridad que tienen los hijos y las hijas de Dios. Número 3, Él habló con amor. Jesús era un hombre que hablaba con amor.
Y fíjate aquí que muchas veces cuando pensamos en hablar con amor, tal vez creemos que son dichos o palabras románticas. Te amo, te quiero, eres lo más hermoso, eres la más hermosa, eres bien chula, eres bien tierno, etcétera, etcétera, y palabrería y las cosas que podemos decir. Y tristemente, hay personas que lo dicen y realmente no vienen de corazón. Sí, yo soy palabras de afirmación. Entonces, cuando alguien me dice que me quiere o alguien que me ama, cuando mi esposa me lo dice, pues se llena mi corazón, se llena todo mi ser y siento su amor. Pero comúnmente solamente vemos esta área de palabras con amor o palabras que se hace sentir bien a uno. Pero yo quiero compartir con ustedes que sí Jesús habla eso, ¿verdad? Y su palabra está llena de promesas, llena de bendición para cada uno de nosotros. Y esas son palabras de amor. La Biblia en sí es una carta de amor para la humanidad. Y muestra cuánto Dios ama a su Hijo y cuánto su Hijo ama a la humanidad y cuánto Dios ama a cada uno de nosotros. Por eso nos entregó el Verbo, que es la palabra de Dios, o sea, Jesús mismo, y se entregó a sí mismo por nosotros. Y nos ha dado la Escritura para que podamos entender y recibir ese amor. ¿Cuál es tu relación con la Biblia? ¿Has recibido una renovación de mente para ver a ti mismo como Dios te ve? Pero eso solamente es una área del amor que Jesús y cómo nos habla. También el amor son palabras duras o palabras que traen fricción. No siempre se hace sentir uno bien cuando habla directamente y con amor. Jesús fue un hombre y es un hombre que habla con amor, pero habla de forma distinta. Dice la palabra de Dios que corta como una espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo en nuestro corazón, nuestro espíritu. Y a veces, y comúnmente, son palabras que te incomodan. Por eso muchas veces las personas rechazan la palabra de Dios porque no desean sentir esa sensación de incomodidad. Una de las palabras incómodas es el testimonio del joven rico. Muchos de ustedes a lo mejor han escuchado mi testimonio, si no, lo comparto rápidamente, que después de regresar de un viaje misionero a la Rusia, Dios habló a mi corazón a través de su palabra, a través de palabra logos y a través de la palabra reima. El Espíritu Santo trajo convicción en mi corazón, me llamó a través de esa palabra en Marcos 10, versículo 21, del joven rico, y dice, buen maestro, ¿cómo podemos llegar a la salvación? Y él dijo, ¿por qué me dices bueno? Solamente hay uno bueno, quien es Dios. Por eso, honra a tu padre y tu madre, no mientes, no matarás, etcétera, etcétera. El joven dice, pues maestro, yo he hecho todo eso desde mi juventud. Me relacioné con él, porque yo crecí en la iglesia, yo crecí escuchando la palabra de Dios, y todo eso yo lo he hecho, dice. Pero Jesús dice aquí, 10:21, Jesús lo miró y con mucho amor le dijo, una cosa te falta. Una cosa te falta. Después le dijo, vende todas tus cosas, entregarlo a los pobres, ven y sígueme. ¿Sí? El joven se fue de su presencia, dice, tristemente porque tenía muchas riquezas y no puede entregar, no puede obedecer a Jesús. Y ese fue el versículo que Dios me utilizó para llamarme al ministerio nuevamente. Porque yo solamente estaba sirviendo en la iglesia y no estaba caminando conforme a lo que Dios tenía preparado para mí. Y entonces mi testimonio es, después yo fui a la Comisión Calvario, al Instituto Bíblico para prepararme. Después, y hoy día soy misionero y soy pastor aquí sirviendo en esta iglesia local, como extranjero, pero también como parte de la cultura mexicana aquí en León, Guanajuato, México. Dice aquí que lo miró y lo amó. Y con mucho amor le dijo, una cosa te falta. Jesús habla con amor. A veces decir la verdad, decir las cosas en y con amor, te va a sentir incómodo. Tal vez no vas a sentir bien, pero Jesús, quien es la palabra, cuando caminas por la puerta, la palabra llega a ti y dice, hijo, te amo, tengo bendición por ti. Todas las promesas que yo tengo en mi palabra son para ti porque eres mi hijo, eres mi hija. Pero una cosa te falta. Lo vemos también en las palabras de Jesús en Apocalipsis. Dice, todas esas cosas lo has hecho bien.
pero una cosa tengo en tu contra. Has perdido tu primer amor. Las palabras de Jesús corta, penetra. Pero, y como dice en los proverbios, en los salmos, es mejor una herida por el amor y la verdad que viene de un amigo que por las alabanzas de un enemigo. ¿Verdad? Estudia Proverbios 27, versículo 6 y Salmo 141, versículo 5. Yo prefiero las palabras que me hieren, que me destruyen, dice el salmista, de un amigo que penetra a mí y que me sacude de lo que estoy haciendo. Porque así voy a recibir la salvación verdadera. Creo que es una gran parte del liderazgo, del pastorado de la iglesia local. No siempre el pastor, no siempre Laura y yo, los pastores o los líderes de este equipo, le van a decir lo que quieres escuchar. Pero si lo decimos con amor, se va a penetrar y vamos a ganar un amigo. Puede rechazarlo, pero al fin de cuentas podemos ganar. Que la verdad, dicho en y con amor, es mejor que decir todas las cosas que están bien o perfectas. Porque Dios desea hacer algo en nosotros. Y últimamente habló con la verdad, está muy relacionado con el amor. Vivimos en una generación donde la mentira es una forma común de la comunicación. De hecho, si las personas no mienten, nos sorprende, ¿no es cierto? Cuando las personas hablan con integridad y con honestidad, hoy día nos decepciona de parte como que no me estás mintiendo, ¿qué está pasando? ¿No? Nos saca de onda, como dicen los chavos. Porque la mentira es tan común y qué triste que hemos llegado a eso, que no se puede confiar en la palabra de muchos. Pero sí hay personas que incluso el día de hoy siguen y desean decir las cosas con la verdad. Decir medias verdades se ha vuelto común. ¿Cómo es que Jesús podía vivir una vida sin pecado y sin mentira? Vemos lo que dice el salmista. Salmos 15, versículos 2 al 3, dice: Señor, ¿quién puede vivir en tu templo? ¿Quién puede habitar en tu santo monte? En otras palabras, el salmista está diciendo: ¿quién puede vivir con pureza? ¿Quién puede vivir en y con rectitud? ¿Quién puede hablar correctamente? Versículo 2, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua. ¿Dices la verdad? ¿Exageres? ¿Dices medias verdades? ¿Hay una transparencia total en tus palabras, en lo que tú dices, lo que tú hablas? No importando quién está a tu alrededor, no importando el costo. La pregunta clave aquí es: ¿amas a la verdad? Si nosotros nos convertimos en personas que amamos la verdad, vamos a llegar a tener un corazón que siempre desea decir lo verdadero. Que habla verdad en su corazón, dice el salmista. La persona que va a habitar en la presencia de Dios es aquel o aquella que ama la verdad en su corazón. Ama caminar rectamente. ¿Cuáles son las cosas que has escondido? Hay secretos, cosas en tu mente, en tu pasado, en tu corazón, que no lo dices por causa de vergüenza, por causa de la pena, por causa de que tienes temor de lo que los demás pueden pensar de ti. Hoy es día para venir a la luz. Hoy es el día para caminar por la puerta y renovar tu mente y hablar y decir las cosas tal y como son. Tal vez son cosas que uno no desea decir, pero la confesión de la palabra trae salvación. Y la confesión del pecado a uno a otro trae sanidad. Hay personas que están viendo el día de hoy, hay personas que están aquí presentes, que Dios quiere traerte a un punto para hacerte libres y libres de todas las cosas que has cargado. ¿Dices la verdad? ¿Hablas con lengua pura? Jesús es un hombre que es la puerta y cuando pasamos por Él vamos a empezar a declarar y hablar y separar nuestro lenguaje, nuestro hábito de hablar y vamos a decir las cosas en y con pureza.
Y así Dios va a dar una unción a nuestras palabras. Y lo que nosotros hablamos va a traer la autoridad de Cristo Jesús, Cristo Dios mismo, Jesús mismo, a través de la palabra logos, a través de la palabra cuando declaramos y hablamos la verdad. Él va a respaldar nuestras palabras y vamos a decir las cosas siempre con amor y vamos a decir las cosas en verdad. Jesús es la verdad, Jesús es el camino y Él es la vida, Él es la puerta, y cuando caminamos por Él se transforma nuestras vidas, la forma en cómo hablamos. ¿Reconoces su voz, que Él está hablando a tu corazón el día de hoy? Dice la palabra que sus ovejas oyen su voz. Él está llamándote por nombre. Él dice, ahora ven. Ven conmigo, acércate conmigo, pasa por la puerta, recibe salvación, reconoce y confiesa tus pecados a Él y Él mismo te da salvación. Cuando pasas por la puerta, ¿quién es Jesús? No puede existir algo más, solamente su esencia, solamente su persona. No puedes evitar de aprender y caminar y ser transformado al varón perfecto, quien es Jesucristo. ¿Cómo habla Jesús? Así es como nosotros deseamos hablar, con pureza, con autoridad, con amor y con la verdad. Les invito, pasa por la puerta el día de hoy, reconoce a Él y camina por su camino, porque Él ha dado todo por cada uno de nosotros. Oramos. Damos gracias, Señor. Gracias, Jesús, por cada persona que está viendo en este momento, que nosotros podemos entender y recibir esa palabra el día de hoy, que tú eres la puerta, y cuando caminamos por la puerta hay una transformación. No podemos evitar que tú vas cambiando la forma en cómo hablamos. Que tú hablas, Señor, y tus siervos, tus ovejas escuchan y te oyen y te obedecen. Rechazamos todas las demás voces que nos desean distraer el día de hoy. Escuchamos solamente tu voz hablando en nuestro espíritu, logos y palabra reima que está hablándonos el día de hoy. Transforma nuestra forma de pensar, renueve nuestras mentes y renueve la forma en cómo hablamos. Perdónanos, Señor, por maldecir, por decir las cosas erróneamente. Perdónanos, Señor, por la mentira. Perdónanos, Señor, por decir medias verdades y no declarar tu verdad. Perdónanos, Señor. Gracias, Señor, por lo que has hecho, lo que estás haciendo ahora. Estás transformando vidas. Hoy tomamos un paso para ungir, para apartar nuestro lenguaje, para apartar nuestras palabras, nuestra voz para ti. Lo que hablamos, lo que cantamos, lo que decimos, Señor, todo que sea para gloria tuya. En el nombre de Cristo precioso de Jesús, oramos y decimos amén. Amén.